Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a tratar de la interpretación geométrica de la derivada, haciendo o resolviendo tres problemas básicos a nivel de primero de bachillerato. Recordemos de nuestro vídeo anterior, denominado concepto de derivada de una función en un punto, que estudiamos la definición de derivada y recordemos que la derivada la entendíamos como la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto. Concretamente, nosotros queríamos trazar la recta tangente a la función esta, f de x, en un punto P de abscisa x igual a y de ordenada f de a. Y para eso lo que hacíamos era definir dos puntos, P y Q, y le dábamos un incremento a la x, que llamábamos h, esto era h, que es lo mismo que el incremento de x, delta x, y entonces, pues si esto es a, pues esto de aquí es a más h. La imagen es f de a y f de a más h aquí. La pendiente de la secante sería f de a más h menos f de a, es decir, el incremento de la función, partido por el incremento de x, que como hemos dicho es h. Bien, veíamos en ese vídeo que si íbamos acercando el punto Q al punto P, pues la recta secante, la pendiente iba aumentando, en este caso, hasta parecerse cada vez más a la recta tangente. Entonces, yo puedo definir la pendiente de la recta tangente como el límite cuando el incremento de x, es decir, h tiende a 0, de la pendiente de las rectas secantes, es decir, el límite cuando el incremento de x tiende a 0, h tiende a 0, va a coincidir con la pendiente de la recta tangente. Y eso lo hemos definido como derivada de una función en un punto. Así, la ecuación de la recta tangente a la curva e igual a f de x en un punto de abscisa a y de imagen f de a, sustituyendo x igual a en y igual a f de x, en la ecuación de la función, tenemos que la ecuación de una recta en forma punto pendiente sería y menos la imagen del punto, sería igual a la pendiente, en este caso la pendiente de la recta tangente, multiplicada por x menos la abscisa del punto donde estamos calculándola, que hemos dicho que es a. Si yo sustituyo aquí la pendiente de la tangente por la derivada de la función en ese punto, esta sería la ecuación de la recta tangente y lo único que tendríamos es que hallar la derivada de la función en ese punto, la imagen de la función en ese punto y tener la abscisa de ese punto. Vamos a hacer unos cuantos problemas para ver esto en la práctica. El primer problema dice lo siguiente: ¿en qué punto de la curva f de x igual a x cuadrado menos 4x más 6 su tangente es paralela a la recta y igual a 2x menos 1? Recordemos que para que dos rectas sean paralelas deben de tener la misma pendiente. Entonces yo lo que voy a igualar es la pendiente de la recta tangente a esta función con la pendiente de esta recta igual a 2x menos 1. Obviamente la pendiente de una recta es, acuérdense que una recta tiene como ecuación explícita y igual a m por x más n, luego lo que acompaña a la x, en este caso el 2, sería la pendiente de la recta. Luego ya tengo que la pendiente de esta recta es 2, y ahora la pendiente de la recta tangente a una curva en cualquier punto, pues sería la función derivada. Es decir, yo tengo que hallar en qué punto la recta tangente, la pendiente de la recta tangente, es decir, la pendiente de la recta tangente en cualquier punto viene por la derivada, lo tengo que igualar porque debe de ser paralela, por lo tanto tener la misma pendiente a la pendiente de esta recta, que es 2. Es decir, derivo esto, 2x menos 4 igual a 2. Y ahora paso este 4 para acá, 2x igual a 4 más 2, 4 más 2 es 6, 2x igual a 6, despejo x, que sería 6 partido por 2, que es 3. Luego este es el punto en el cual la pendiente de la recta tangente a esta curva vale 2. Bien,
ya tenemos el valor de la abscisa, que es x igual a 3, pero para obtener el valor de la ordenada, porque un punto tiene un valor de x y un valor de y, una abscisa y una ordenada, tenemos que hallar la imagen de la función f de x en ese valor de x. Es decir, tengo que hallar f de 3. Y f de 3 lo hallo sustituyendo en esta función, donde está la x, yo voy a poner 3. F de 3 sería 3 al cuadrado menos 4 por 3 más 6. Y esto sería 9 menos 12 más 6, que sería 3. El punto pedido es, por tanto, el punto 3, 3. Bien. Vamos ahora a ver este problema geométricamente. Hemos representado la curva. Esta es f de x. Esta es f de x en rojo. Y en verde he representado la recta, es decir, la recta y igual a 2x menos 1. Nos dice que en el punto 3 es donde la tangente, en el punto 3, la tangente a esta curva es paralela a esta recta. Vamos a trazarla y a comprobarlo. Lo vemos perfectamente que en este punto estas dos rectas son paralelas, tienen la misma pendiente. Vamos a hacer otro problema. Dice calcular la ecuación de la recta tangente a esta curva, x al cubo menos 3x cuadrado más 2, todo eso elevado a 4, en el punto de abscisa a igual a 2. La ecuación de una recta en forma punto pendiente es la siguiente. Y menos la imagen del punto igual a la pendiente por x menos el valor de la abscisa del punto. Estamos suponiendo que nuestro punto de la recta sería a, f de a. Obviamente, para hallar f de a, sustituyo x igual a en la ecuación de la función. Recordando que la derivada de una función en un punto puede interpretarse como la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto, podré sustituir m por la derivada en ese punto, es decir, por f' de a. M sería f' de a y ahora lo puedo sustituir aquí. Me quedaría i menos f de a igual a f' de a por x menos a. Esta es, pues, la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto de abscisa x igual a y de ordenada f de a. Vamos a calcular entonces, ya tengo que a vale 2, esta a vale 2, voy a calcular lo que vale f de a, es decir, f de 2, sustituyendo aquí la x por 2. Primero particularizo, porque a vale 2, pues i menos f de a, que es f de 2, f' de a, f' de 2, por x menos a por x menos 2. Y ahora sí voy a calcular f de 2, sustituyendo la x por 2 en esta función original. Sería eso, sustituyo y me da 16. Ya tengo yo la ordenada del punto f de a, perdón, la ordenada, sí, está bien, del punto, que es 16, y la a, que valía 2. Ahora tengo que hallar f' de a, f' de 2. Vamos a hallar la derivada, f' aplicando la regla de la cadena, la función principal es esta potencia, luego sería 4 por todo esto, la misma base, elevado a 4 menos 1, que es 3, por la derivada del argumento, que sería 3x cuadrado, por 3 por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. 3 por 2x es 6x. Y ahora tendré yo que sustituir, donde hay x aquí, tendré que poner el 2, para hallar f' de 2. F' de 2 sería esto, y esto, si ustedes lo hacen, da 0. Fíjense que aquí 3 por 4, 12, 6 por 2, 12, 0 por algo es 0. Bien, pues ahora vamos a sustituir todo esto en esta ecuación. Ahí tenemos esa ecuación y sería i menos f de 2 igual a f' de 2, que vale 0, por x menos 2. I menos f de 2, que es 16, pues i menos f de 2 igual a f' de 2 por x menos 2. F de 2 es 16 y f' de 2 es 0. Voy a sustituirlo. I menos 16, esto es 0, por x menos 2. 0 por x menos 2 es 0. Me queda que i menos 16 es igual a 0. Por lo tanto, i igual a 16 es la ecuación
de la recta tangente a esta curva en el punto de abscisa 2 y de ordenada 16. Bien, esta sería la función, vamos a verlo geométricamente. Vemos que el punto x igual a 2 es este, es un máximo relativo, lo hemos definido ahí como a, y lógicamente aquí pues la tangente en este punto es paralela al eje de abscisa, es horizontal, ¿verdad? Por eso me da una línea horizontal en y igual a 16, que es la ecuación de esta recta horizontal. Bien, finalmente vamos a hacer un tercer problema que dice lo siguiente. ¿En qué puntos la recta tangente a la curva f de x igual a x al cuadrado menos 3x forma un ángulo de 45 grados con el eje OX? Bien, volvemos a hablar de recta tangente y del ángulo que forma pues, una recta con el eje OX. Recordemos que la pendiente de una recta se define como la tangente del ángulo que forma esa recta con la parte positiva del eje OX. Vamos a suponer que ese ángulo es alfa. Pues si nosotros dibujamos nuestra recta, la voy a dibujar en azul, pues el ángulo que forma esta recta con el eje OX, parte positiva del eje X, pues sería este ángulo, y ese es alfa. Pues la pendiente es la tangente de ese ángulo. Obviamente eso es lo mismo que decir, la tangente es el seno partido por el coseno. Si yo hago aquí un pequeño rectángulo, pequeño triángulo rectángulo, esto sería el incremento de y de la función y esto es el incremento de x. Luego la pendiente también es incremento de y partido por incremento de x. Es decir, el seno partido por el coseno, porque el seno sería el cateto opuesto partido por la hipotenusa, lo que valga esto, y el coseno, el cateto adyacente, el cateto contiguo, partido por la hipotenusa, que es la misma y se simplificaría. Por lo tanto, esto es lo mismo que la tangente del ángulo que forma la recta con la parte positiva del eje X o el eje OX. Bien, ahí lo tenemos. Bueno, aquí lo estamos llamando beta, el ángulo, pero bueno, lo mismo llamarlo alfa que llamarlo beta. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente tendría que ser la tangente de ese ángulo, que es 45 grados, y la tangente de 45 grados es 1. Por lo tanto, en el punto en el que la pendiente de la recta tangente a la curva y igual a f de x sea igual a 1, será la solución a nuestro problema. La pendiente de la recta tangente a una curva, en cualquier punto, viene dada por la función derivada. Es decir, la función derivada, que es la pendiente de la recta tangente, tengo que hallar en qué punto vale 1. Es decir, forma 45 grados con el eje OX. Bueno, derivo, la derivada de esto es 2x menos 3 e igual a 1 y despejo x. 2x igual a 4, x sería 4 entre 2, que es 2. Ya tengo la abscisa de mi punto y ahora tengo que sustituir en la función original para ver el valor de la ordenada. Si yo sustituyo 2 al cuadrado 4, menos 3 por 2, 6. 4 menos 6 es menos 2. Este es el punto que me han pedido. ¿De acuerdo? Es la solución al problema. Vamos a verlo gráficamente. Aquí tenemos nuestra curva, la f de x, esa parábola, x al cuadrado menos 3x. Y en el punto 2 menos 2, 2 menos 2, aquí en este punto que yo he llamado A, que es el punto 2 menos 2, como veis, bueno, no sé si se ve claro, pero si no lo vemos, 2 menos 2, en este punto la pendiente vale 1. Es decir, es paralela a la bisectriz del primer cuadrante, que es la recta igual a x. Es decir, la pendiente vale exactamente 1. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.